particular por el llamado que Dios le ha hecho. Algunos otros quizás un llamado a hacer ciertas renuncias o a ciertos desafíos, a responder a ciertos desafíos que Dios ha estado poniendo en su corazón. Y espero que ese tiempo estudiando esta serie de Levántate y Ve haya sido de bendición para nosotros. En particular para mí fue de mucha bendición. Y ahora entramos a estudiar un tema que hemos dicho, lo hemos puesto así, dejando atrás los malos hábitos. Dejando atrás los malos hábitos. Y lo que vamos a hacer es estudiar la Epístola de los Corintios. La Epístola de los Corintios es un libro que habla de ética cristiana. Por eso le hemos puesto la práctica del bien y de las buenas obras, la práctica. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Dios quiere que vivamos? ¿Qué es lo que Dios quiere practiquemos? ¿Cómo quiere que sea? Dios quiere que sea nuestra ética cristiana, o sea, nuestra forma de vivir. Y esta carta a los Corintios y esta serie, como te dije, está basada en la carta a los Corintios y el apóstol Pablo, cuando le escribe, tiene el propósito de decirle a la iglesia de los Corintios: no vivas con principios del mundo, no practiques los principios del mundo. ¿Por qué? Por una simple razón, porque los principios del mundo es normal, es bien visto el libertinaje sexual, por ejemplo, es bien visto. En los principios del mundo, los pleitos, las divisiones, los partidarismos son parte de la vida. En los principios del mundo, el adulterio, la fornicación no llama la atención. Se ha hecho un hábito en la sociedad vivir en adulterio y en fornicación. En los principios del mundo, ¿no es cierto?, la corrupción ha llegado a ser parte de la sociedad. Y podemos seguirte mencionando. Y tú sabes, ¿no es cierto?, la cantidad de principios del mundo que son reñidos con la palabra, con la familia de Dios. Y eso no es aceptable para un cristiano. Vivir conforme a esos principios no es aceptable para un cristiano. Pero hay algo interesante que el apóstol Pablo escribe antes de comenzar a mencionar, a tratar en la carta estos temas de los que te hemos estado hablando. El apóstol Pablo empieza de esta manera: como hijos de Dios, son espiritualmente ricos en todos. Somos espiritualmente ricos en todos. Ese es el concepto que va a manejar el apóstol Pablo en la introducción a la carta de los Corintios. Pero dice: no entiendo que siendo ricos espiritualmente decidan vivir una vida de pobreza espiritual, destruyendo su familia y destruyéndose ustedes mismos. Y entonces, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo empieza a tratar ya los temas después que ha detallado la riqueza espiritual que tienen los hijos de Dios, que tienen los creyentes, y de esa manera le escribe a los Corintios. Por eso es que quiero animarte, mi querido hermano, que te apropies de estas riquezas espirituales. Estas riquezas espirituales a las que Pablo describe, le dice a los Corintios, son de ustedes, pero también nos dice a nosotros, son tuyas. Esas riquezas espirituales Dios las ha dejado para que tú sepas que puedes luchar frente, ¿no es cierto?, a esta forma de vivir del mundo. Que tú puedes hacer diferencia, que utilizando esas riquezas espirituales que Dios te ha dado, tú puedes decir no, puedes hacer frente, puedes apartar todos esos principios del mundo. Y te animo, ¿no es cierto?, que pienses de esa manera, que te apasiones en poder decir yo me voy a apropiar de estos principios espirituales. Y el primero, hay muchísimos principios espirituales que nosotros podemos descubrir en la palabra, pero por razones de tiempo permíteme mencionarte únicamente 3. El primero de ellos es: Dios me ha liberado del poder del mal. Dios me ha liberado del poder del mal. Mira 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. La primera parte: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Quédate con esa idea.
déjame decirte algo, ¿no es cierto? Hay dos conceptos de santidad. Un concepto es que vamos a hablar hoy día, ahorita en este momento, y otro lo vamos a hablar en el segundo punto. El primer concepto, santificados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Es decir, que en el momento que creemos en Jesús como nuestro Salvador y lo aceptamos como nuestro Salvador, no solamente Jesús nos perdona nuestros pecados, sino que también nos separó completamente del mal, aparte de una serie de acciones que se cumplen en ese momento. Pero ahorita estamos centrados en ello. Quiere decir, ¿no es cierto?, que en el momento que yo digo, Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador, perdóname porque soy pecador, yo vivía un segundo antes de decirle eso, yo vivía esclavizado por la maldad, yo vivía esclavizado por el pecado, yo no podía luchar contra el pecado, no podía porque yo me proponía hacer algo y volvía a caer y volvía a caer y volvía a caer. ¿Por qué? Porque estaba esclavizado. Y entonces viene Jesucristo, en el momento que yo le acepto como mi Salvador, me saca de ese lugar de la esclavitud y me pone como parte del reino de los cielos, libre por completo de ese aspecto de la esclavitud. Ahora soy una criatura libre, soy una criatura liberada por Cristo. Eso quiere decir el apóstol Pablo cuando le dice santificados en Cristo Jesús, separados en Cristo Jesús, liberados en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas lo explica muchísimo más detalladamente. Y te voy a pedir que vayas a tu material, porque está en la Nueva Traducción Viviente, en la versión Nueva Traducción Viviente, lo hemos puesto porque da un poquito de mayor claridad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Gálatas capítulo 4, versículos 3 al 6. Antes de que viniera Cristo, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo, lo que te estaba explicando. ¿Cuáles son esos principios espirituales básicos? Era nuestra tendencia a la maldad, era nuestra tendencia a contentarnos con tener únicamente una vida religiosa. ¿En qué se caracteriza la vida religiosa? Simplemente en tratar de vivir la vida cristiana, pero sin ningún compromiso, pero sin hacer nada por la vida, ni hacer nada por mi pueblo, ni hacer nada por mi iglesia. Esa es una vida religiosa. Y entonces esa era la tendencia. Recuerda, por ejemplo, nuestro pasado. Recuerdo mi pasado. Era de ir, ¿no es cierto? Ya hoy domingo nos íbamos con mi familia, ¿no es cierto? Los 5 desfilábamos a la iglesia tempranito. Y después absolutamente nada durante toda la semana. Vida religiosa. ¿Cuáles son los principios espirituales básicos de este mundo? La tendencia a practicar el pecado, la mentira, el robo, lo que fuere. Todo aquello que va contra Dios. Y Juan explica detalladamente, ¿no es cierto?, lo que significa ese tipo de esclavitud a la maldad, al pecado. Juan 8:34 dice de esta manera: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y eso es fatal para el creyente. Pero ¿qué para la persona, no es cierto? Porque no puede liberarse del pecado, de su condición pecaminosa, no puede liberarse. No puede liberarse de ser un mentiroso, por ejemplo. No puede liberarse de ser un corrupto, por ejemplo. Y podemos seguir. No puede liberarse. Es esclavo del pecado. Por eso es que tiene que intervenir Cristo y pagar, lo vamos a ver dentro de un momento, y pagar, ¿no es cierto?, comprarnos en la muerte, en la cruz, para sacarnos de allí. Mira cómo continúa, ¿no es cierto?, cómo Dios nos da la libertad. Versículo 4 de Gálatas. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Para comprar
¿no es cierto?, la libertad de los que éramos esclavos de ley. Eso vino a ser Cristo, a comprar nuestra libertad. Cuando yo te decía hace un momento, nos saca de aquí, no es que simplemente vino y nos sacó, sino que entregó su vida, sino que murió en la cruz, sino que lo abofetearon, lo insultaron y todo lo que tú conoces, que se desarrolló en ese momento. De esa manera nos compró, pero particularmente con su muerte. Por eso Él, cuando fallece, dice, consumado es. Padre, he hecho tu voluntad. Padre, he comprado a los que creen en mí, a los que me aceptan a mí. Entonces, nuestro Señor nos dice, yo te di la libertad de la maldad cuando mi Hijo Jesucristo te compró con su vida al morir en la cruz del Calvario. Eso nos dice el Padre allí en Gálatas. Así que, mi querido hermano, la Semana Santa no es una fiesta cualquiera. La Semana Santa es el recordatorio de que Jesús derramó su sangre, murió en la cruz para sacarnos de la esclavitud, del pecado, para hacernos hijos de Dios. Ese es el recordatorio. Mi querido amigo que nos estás visitando, de repente hay alguien de los presentes que está viniendo, ¿no es cierto? Y todavía no se ha dado cuenta del significado de la obra de Cristo en la cruz. Déjame decirte algo. Dios quiere sacarte de esa esclavitud del pecado y quiere que vivas libre. Dios no acepta que tú sigas esclavizado. No va con Él que tú sigas esclavizado del pecado, de la maldad. Él quiere sacarte de allí y hacerte parte de su pueblo, de su reino. Pero Él no lo puede hacer mientras tú no le des autorización. Y hay en segundo, una segunda bendición, ¿no es cierto?, una segunda riqueza espiritual. Y le hemos puesto de esta manera: Dios me pide que me separe de la práctica del mal. Dios me pide que me separe de la práctica del mal. Y mira lo que dice el mismo versículo 2, completa la idea. Dice, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Lo primero era, Dios me ha liberado del poder del pecado, la acción que te dije. Ese es un elemento, un significado de la santidad. Pero este es el segundo significado. Y este segundo significado, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que ya yo tengo que trabajar siendo santo, ¿verdad?, siendo separado para Dios, siendo parte del pueblo de Dios. Yo debo trabajar para parecerme a Cristo. Yo debo trabajar para toda esa naturaleza, ¿no es cierto?, que a veces me hace una mala jugada y que me tienta y que me hace caer en pecado. Yo debo trabajar para que desaparezca. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, llamados a ser santos. Y esa expresión que quede grabada en nuestro corazón, mi hermano: yo soy llamado a ser santo. Yo soy llamado a ser santo. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros, y para ser santo tenemos que ser hijos de Dios? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando solamente conocemos de memoria que somos hijos de Dios? No entenderemos de ninguna manera el significado de ser hijos de Dios, ni menos entenderemos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Así como tu hijo tiene una responsabilidad, ¿verdad?, así nosotros como hijos de Dios tenemos responsabilidad. Por esa razón es que nuestro Dios, por medio de Juan, nos enseña cómo ser hijos de Dios. Y esa es la riqueza espiritual, que cuando Dios me llama, me dice, Jorge, tú debes ser santo, me llena de riquezas espirituales para que yo pueda ser santo. Y lo primero que hace es enseñarme a ser hijo de Dios. Mira lo que dice Juan 1:12, también en la Nueva Traducción Viviente. A todos los que creyeron en Él, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron,
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero si tú te das cuenta, mi querido hermano, gran parte, la mayoría, casi el 100% de nuestra sociedad cree en Dios, cree en Jesús, pero el Señor está diciendo aquí que hay un elemento más para ser hijos de Dios, que no es suficiente creer, porque se puede creer intelectualmente. Ah, yo sí creo en Jesucristo, pero nada más. Ah, yo sí creo en Dios, pero no pasa nada en la vida. Y el Señor dice, el otro elemento para que tú seas hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, es recibirle. ¿Sabías eso? Hay que recibirle al Señor. Entonces, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, mira, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Pero qué significa recibir? Señor, yo te recibo como mi Salvador. Porque la Biblia dice que hay un solo Salvador, Cristo Jesús. Yo te recibo como mi Salvador. Porque la Biblia dice que hay un solo camino para llegar al Padre, a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Y entonces allí, recién, soy un hijo de Dios. Pero Jorge, ¿qué soy si no recibo a Jesús? Eres una criatura de Dios. Eres una criatura de Dios. Necesitas, mi querido amigo, necesitas recibir a Cristo como tu Salvador. Y tú, en ese momento, eres hecho hijo de Dios. ¿Y por qué eres hecho hijo de Dios? Entonces Dios te saca de aquí y te pone acá para su pueblo. Y allí ya tienes la capacidad de disfrutar esa riqueza espiritual para saber corresponder el carácter de hijo al Padre Celestial. Entonces, como los corintios, algunos, no todos, algunos corintios no entendían esta verdad de que tengo que recibir, estaban viviendo una vida, una función de hijos intelectual y vivían practicando la maldad. Y la maldad en todas sus expresiones, como vamos a ver cuando avancemos con Corintios, empezando por ser desobedientes. Empezando por ser desobedientes. ¿Cuál fue el gran problema del ser humano? ¿Cuál fue el gran problema de la humanidad? Es la desobediencia de Adán y Eva. Fue desobediencia, por allí entró el pecado, por allí entró la maldad. Y Santiago enseña claramente que aquellos que hijos de Dios que no viven según los criterios de Dios, sino viven según el criterio del mundo, son enemigos de Dios. Te vuelvo a repetir, Santiago enseña que si hay una persona que es hija de Dios y deja de lado o no vive de acuerdo a los criterios de Dios y comienza a meter a su vida criterios del mundo, es un enemigo de Dios. Santiago no está escribiendo a cualquier persona, Santiago está escribiendo a los cristianos que estaban dispersos por todo el imperio en ese momento, por todo el mundo conocido de aquella época. Santiago le está escribiendo a creyentes, Santiago le está escribiendo a cristianos, a hijos de Dios. Y mira lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mira, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Te das cuenta? Durísimo es Santiago para escribir. Y le está escribiendo, ¿por qué? Porque en ese momento el creyente al que estaba dirigiéndoles, a los creyentes, necesitaban saber que no pueden vivir con algunas prácticas del mundo, porque eran enemigos, se hacían enemigos de Dios.
Pero dice, ¿no es cierto? Oh almas adúlteras. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago? Que aquella persona, escúchame bien, que aquella persona que siendo un hijo de Dios vivía practicando el pecado. Eso quiere decir, vivía practicando el pecado. Y el pecado, ¿no es cierto?, no es únicamente cometer maldad. El pecado es todo aquello, ¿no es cierto?, que va contra los principios de Dios. Por eso le dice, oh almas adúlteras. Y empezando, como te dije hace un momento, por la desobediencia. La desobediencia es una práctica del mundo. Empezando por la desobediencia. Ser enemigo de Dios es decirle, es despreciar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decirle, no con palabras, sino con actos, con hechos. Señor Jesús, a mí no me interesa que hayas muerto en la cruz del Calvario. Señor Jesús, no me interesa lo que teniste que sufrir, lo que tuviste que sufrir. Decírselo no con palabras, sino con actos. Eso significa ser enemigo de Dios. Eso significa ser una alma adúltera, según Santiago. Pero el Señor nos dice, ojo, tú eres llamado a ser santo. Es decir, cuidarse de no entrar, ¿no es cierto?, en ese ámbito, en ese contexto de ser un enemigo de Dios. Porque me da placer vivir según el mundo. Porque me agrada vivir el mundo. Porque siento satisfacción vivir según el mundo. Cuidarme de ello. Porque si no, me convierto en un enemigo de Dios. Y podemos ser santos porque el Espíritu Santo que mora en nosotros pone el deseo de obedecer su palabra para que la palabra haga su trabajo. El Espíritu, mi querido hermano, que mora en nosotros, comienza a inquietar. Jorge, lee la palabra. Jorge, ponte a orar. Jorge, estudia la palabra, nos comienza a inquietar. ¿Para qué? Para que la palabra y el Espíritu puedan hacer su trabajo. Mira lo que el Señor Jesús dice con respecto al trabajo de la palabra. Ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra que os he dado. Ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra que he dado. Eso no quiere decir que yo abro la Biblia y comienzo a leer la palabra. ¡Ah, ya soy limpio de pecado! No está diciendo eso el Señor. Está diciendo, ¿no es cierto?, que debo ponerme a estudiar la palabra y que la palabra, ¿no es cierto?, me va a ir mostrando aquellos aspectos de nuestra vida en que nos estamos declarando enemigos de Dios. Aquellos aspectos de nuestra vida en que estamos viviendo conforme al mundo. Nos va a ir mostrando, nos va a ir enseñando, nos va a ir indicando. Por eso dice, es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir la palabra. Eso dice, es el concepto de la palabra que da el Señor en Timoteo. Y entonces va mostrándonos. Entonces yo me doy cuenta que la palabra me está diciendo algo. Por ejemplo, Jorge, cuídate, tienes que orar, por ejemplo. O cuídate de esta parte de tu vida. Y me muestra la palabra. Y entonces como la palabra me muestra y el Espíritu me redarguye junto con la palabra, yo debo decirle, Señor, te entrego este aspecto de mi vida que me está haciendo pecar, que me está haciendo tu enemigo. Y el Señor lo coge, lo lleva a la cruz del Calvario y lo clava en la cruz del Calvario. Y yo al entregarle, yo decido nunca más practicar ese aspecto de mi vida, ese aspecto pecaminoso de mi vida. Entonces quedo limpio de la palabra, quedo limpio por la palabra. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Por eso es que el Señor nos deja tan claramente, ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra que os ha dado. Mira tremenda riqueza espiritual para ser santos. Mira tremenda riqueza espiritual para parecerme a Jesucristo. Por eso es que el Señor me exige, ¿no es cierto? Tú sé santo. Busca la santidad.
porque sabe que tenemos las herramientas, los recursos, las riquezas espirituales para poder hacerlo. Esa es la manera que nos podemos separar de la maldad. Pero hay otro detalle más. Pablo nos dice que una de las características fundamentales de los verdaderos hijos de Dios es que somos guiados, somos enseñados, instruidos, aconsejados por el Espíritu Santo. Mira Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero una persona que tiene doble vida, una persona que le gusta vivir con principios de Dios y con principios del mundo, una persona que le gusta desobedecer a Dios, estoy hablando de un hijo de Dios, automáticamente rechaza el consejo de Dios y su palabra. Esa persona que tiene una doble vida no va a entender cuando Dios le está aconsejando, cuando el Espíritu le está ayudando, cuando el Espíritu le está hablando, no lo va a entender e inmediatamente, automáticamente rechaza el consejo de Dios y de la palabra. Tengamos en cuenta eso. Por eso dice claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién dirá las cosas de Dios? El Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Quién nos dirá las cosas de Dios? El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero hay otro detalle más. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Hijo de Dios, ¿no es cierto?, se deja enseñar, se deja guiar, se deja aconsejar por el Espíritu Santo y por su palabra. Y pone en nosotros el deseo de obedecerla. Y pone en nosotros el deseo de obedecerla. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, otra vez, las riquezas espirituales que tenemos para poder ser santo? La primera riqueza espiritual fue que Dios me sacó del pecado, de la maldad y me puso como hijo de Dios. Si yo me quedara acá, no hubiera podido tener una vida cristiana triunfante, no hubiera podido agradar a Dios nunca en mi vida. Pero por eso Dios tiene que sacarme y ponerme parte de su pueblo. Estando como parte de su pueblo, ya el Señor me demanda, sé santo. Tú eres llamado a ser santo. Y al mismo tiempo que me llama a ser santo, me llena de una serie de riquezas espirituales. ¿Para qué? Para que yo pueda ser santo. Mira ahora el tercer elemento. Dios me ha capacitado para tener una vida victoriosa. Dios me ha capacitado para tener una vida victoriosa. Primera de Corintios 4:5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y lo que Pablo está haciendo aquí es agradeciéndole al Señor por lo que ha hecho por los corintios. Pero ¿qué ha hecho por los corintios? Viene a continuación, la segunda parte del versículo 4. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? El regalo. Dios nos ha dado a nosotros ese regalo de sacarnos de la maldad y ponernos como hijos de Dios. Es un regalo que ni tú ni yo lo merecíamos porque nosotros nos declaramos enemigos de Dios. Ese es un regalo. Pero el otro regalo es todas estas riquezas espirituales para que yo tenga vida triunfante, para que yo sea un cristiano victorioso. Y le dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mira el versículo 5 ahora. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Mira lo que dice, en todas las cosas. Y grábate esto, en todas las cosas fuisteis enriquecidos.
Y no está diciendo en unas cosas, en todo, mi querido hermano. Y mira cómo continúa, dice, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, me ha dado la capacidad, si yo estoy en buena relación con Dios, me ha dado la capacidad de que yo pueda discernir, que pueda darme cuenta cuando estoy en peligro, cuando estoy propenso, ¿no es cierto?, propenso a caer. Eso significa que me ha dado toda ciencia, todo conocimiento, toda palabra. Yo soy capaz de, como hijo de Dios, de darme cuenta, ¿no es cierto?, cuando esté al borde del pecado. Por eso es el apóstol Pablo dice, gracias Señor por esa gracia que le has dado a los corintios. En todo, Señor, en palabra, en conocimiento, en ciencia. Porque eso es lo que tú y yo necesitamos. Que Dios nos llene, nos dé toda su ciencia. Y cuando hablamos de la ciencia, no estamos hablando, te repito otra vez, estamos hablando de sabiduría, pero no de la sabiduría de las aulas, sino la sabiduría que encontramos en el contacto con la palabra, con la oración. De ello estamos hablando. Dios nos regala una serie de recursos espirituales, en todo una serie de recursos espirituales. Y te voy a mencionar algunos. Hebreos 4:16. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? La presencia de nuestro Señor. ¿Por qué de la gracia? Porque el Señor nos da todo sin que lo merezcamos. Nos da la salvación sin que lo merezcamos. Nos da todos estos riquezas espirituales sin que lo merezcamos. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo me acerco al trono de la gracia? Por la oración, por la palabra, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos nosotros en algún momento vamos a pasar circunstancias difíciles. Todos. Algunos más fuertes, otros menos fuertes. ¿Qué vamos a hacer allí? El Señor dice claramente, acércate al trono de la gracia para que allí tengas misericordia y para el oportuno socorro. Somos ricos espiritualmente porque tenemos un Dios que cuando invocamos su nombre, Él nos puede sacar de cualquier circunstancia, de cualquier necesidad, ya sea material, física o espiritual. Pero debemos estar en ese proceso de ser santos. Dios no me va a extender su mano si yo soy un enemigo de Él. Siendo hijo, soy un enemigo de Él. Y ya te expliqué cómo siendo un hijo se puede ser enemigo. Suponte que alguno de nosotros estamos en una tentación. Suponte. Mira lo que va a suceder. 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, ¿no es cierto?, que el socorro que me da Dios es una riqueza espiritual. Suponte, ¿no es cierto?, que estás en un momento, estás siendo tentado, ¿verdad? Y el maligno comienza a enviar esos dardos encendidos y el Señor sabe hasta qué punto cada uno de nosotros puede resistir la tentación. Y estás siendo tentado, entonces estás ya en el límite de la tentación y suena el teléfono. Contestas el teléfono y de repente, automáticamente la tentación desapareció. Oportuno socorro. ¿Te ha pasado eso? O de repente, ¿no es cierto?, estás en algún kiosco por ahí siendo tentado a ver lo que hay ahí en ese kiosco y pasa alguien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te distrajo. La tentación pasó. ¿Te ha pasado algo parecido? A mí un montón de veces. Ese es el oportuno socorro del Señor. De eso está hablando. Que el Señor, ¿no es cierto?,
está pendiente de nuestras necesidades para poder socorrernos y para poder sacarnos. Igual puede ser en el aspecto económico, igual puede ser en el aspecto físico, en cualquier situación. Mi Dios estará allí para socorrerme. Mi Dios estará allí, ¿no es cierto?, porque Él quiere, ¿no es cierto?, que pueda confiar en Él, me acerque a su trono y le clame: Señor, yo soy un hijo tuyo, yo quiero vivir en santidad, quiero buscar tu santidad. Y Él de inmediato va a extender su mano bondadosa. Amén, hermanos. Somos ricos espiritualmente porque como hijos de Dios sabemos discernir entre el bien y el mal. Mira lo que dice Filipenses. Filipenses 1 del 9 al 10 en la NBI. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros, irreprochables para el día de Cristo. Alguien de la calle a lo malo le llama bueno. Tú mira cómo está nuestra sociedad, mira los conflictos que hay en la sociedad por esa creencia. Pero nosotros, tú y yo, los hijos de Dios, lo malo es malo y el pecado es pecado. ¿Por qué? Porque el distinguir lo que es pecado y lo que no es pecado, ese discernimiento lo pone Dios en sus hijos, nos lo da Dios. Nosotros sabemos claramente, ¿no es cierto?, cuando estamos pecando. Claramente lo sabemos. Somos ricos espiritualmente porque tenemos a Jesucristo, Dios Todopoderoso, como nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta de la facilidad que nos está dando el Señor? ¿Te das cuenta la riqueza espiritual que tenemos para ser santos? Tenemos al abogado. Y cuando dice a Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, queda descartado cualquier otra posibilidad. Porque el único abogado que tenemos, según Dios, es su Hijo Jesucristo. Y en Jesucristo, cuando nosotros le decimos, cumplimos 1 de Juan 1:9, confesamos nuestros pecados, Jesucristo está diciendo: Padre, perdónalo, porque yo morí por Él en la cruz. Padre, dale tu perdón, porque Él es tu hijo o ella es tu hija. Abogado tenemos. Somos ricos espiritualmente porque tenemos la palabra de nuestro Dios que nos dice cómo vivir. Cómo vivir. Romanos 6:13. Ahí en tu material hay que agregarle un no, ¿ya? Se me pasó allí y no le puse el no. Dice: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice: ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo entender ello? Un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico lo da Job. Job 31:1, en la NBI, en la Nueva Versión Internacional. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Mira, ¿cómo es que Job se compromete? Una versión dice: yo he hecho pacto con mi Dios para no pecar con mis ojos. Otra versión lo dice. ¿Y qué es lo que está haciendo Job? De repente Job tenía el problema, ¿no es cierto? Y entonces él se pone delante del Señor y le dice: Señor, yo quiero, ¿no es cierto?, hacer un pacto. Yo quiero decirte, Señor, que yo voy a cuidar mis ojos para no pecar contra ti,
para no, como dice, no mirar con lujuria a ninguna mujer. Él estaba rindiendo, ¿no es cierto?, lo que hace, lo que dice, ¿cómo se llama?, el apóstol Pablo. Vuestros miembros a Dios, presentar vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Él se dio cuenta que había un problema en él. Y entonces hace ese compromiso con Dios. Y cuando vemos, por ejemplo, la historia de José, cuando la mujer de Potifar lo acosaba día tras día, ¿no es cierto? Él le responde de esta manera, Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y José definitivamente ya se había comprometido con su Señor a ser santo, a cuidarse, a pesar de la presión de la mujer de Potifar, del general egipcio. Pero él había hecho ese compromiso ya con Dios. Y cuando nosotros entendemos que hay una debilidad en nosotros y hacemos ese pacto con Dios, ese compromiso con Dios, entonces vamos a tener una vida triunfante. Sabemos cómo presentar nuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Y por eso es que Job le dice al Señor, Señor, yo me someto a tu escrutinio, yo me someto a que tú me inspecciones, yo me someto a que tú me observes. Mira Job 31 del 6 al 7. Pésame Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y si mis pasos se apartaron de camino, mira, conocerá si soy íntegro, pero también conocerá si mis pasos se apartaron del camino. Conocerá si mi corazón se fue tras mis ojos. Y conocerá si algo se pegó en mis manos. ¿Entiendes esa expresión? Job está consciente, ¿no es cierto?, de que la única manera de que él pueda ser santo, utilizar esas riquezas espirituales, es diciendo, Señor, lo que decía el salmista de otra manera. Lo mismo que dice Job, lo dice el salmista. Examina si en mi corazón hay iniquidad. Señor, examina si en mi corazón hay iniquidad. ¿Sabes, mi querido hermano? Si nosotros no nos apropiamos de las riquezas espirituales, lo que te he mencionado son 3 nada más, pero si nosotros no nos apropiamos de las riquezas espirituales, nuestra vida va a estar de fracaso en fracaso. Nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de esta riqueza, porque recuerda que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con huestes espirituales, contra huestes espirituales de maldad. Y necesitamos de Dios, necesitamos de esas riquezas espirituales. Ahora, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Dios ha sido claro, mi querido hermano. Espero que Dios te haya hablado claramente como me habló a mí en el momento en que preparaba esta meditación. Pero Dios está demandando de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Di tu nombre y Dios te está demandando, soy llamado a ser santo. Soy llamado a ser santo. Dios te está llamando. Ese es el llamado del Señor en esta oportunidad. Pero ¿qué aspectos de mi vida me han hecho enemigo de Dios? ¿Qué aspectos de mi vida? Vamos a orar. Vamos a orar. Ora al Señor en este momento. Busca al Señor en este momento. Hay 2 cosas que debemos tener en presente. Lo primero es decirle, Señor, examina mi corazón y fíjate si hay iniquidad. O como dice Job,
pon mi vida en tu balanza, Señor. Y dile, Señor, dime, ¿en qué momento me he convertido en tu enemigo o tu enemiga? Pero también el otro aspecto es que claramente cada uno de nosotros sabemos en qué momento nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. No vaya a ser cosa que el Señor nos diga, oh almas adúlteras, son mis enemigos, eres mi enemigo, a pesar de que Él nos ha dado las riquezas espirituales para tener una vida victoriosa como hijo de Dios. Busca a tu Señor allí, tú a solas con el Señor. Y mientras estás orando, dirigirme a los amigos que nos están visitando o a aquellas personas que están viniendo ya bastantes tiempito a la iglesia y todavía no han aceptado a Jesús. Recuerda lo que dice. No solo hay que creer, sino también que hay que aceptar. Y aceptar, como te expliqué hace un momento, mi querido amigo, es aceptarle como tu Salvador. Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo hombre. Eso dice la palabra. Señor, ¿qué es lo que tienes que decirle? Perdóname, mi amigo, ¿qué es lo que tienes? Señor Jesús, acabo de escuchar que no solamente debo creer en ti, sino debo aceptarte. Y en este momento quiero aceptarte como mi Salvador. Quiero pedirte que me perdones porque soy pecador y dame una nueva vida. Eso es lo único que tienes que hacer, mi querido amigo. Y yo voy a hacer esa oración y tú la repites conmigo, pero de todo corazón. Señor Jesús, acabo de escuchar que tu palabra dice que hay que creer en ti, pero también que hay que aceptarte. Por eso que en este momento, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Tú eres mi Salvador, Señor. Pero también, Señor Jesús, yo quiero pedirte que me perdones de mi pecado. Perdóname, Señor, porque reconozco que soy un pecador. Y dame una nueva vida, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos orando.